A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 0997 37 20 81. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero de Telesucesos. Un día como hoy. Cuando nace una nueva vida, nunca se sabe qué extraño destino le depara el futuro. Y eso sucedió en una familia de molineros holandeses, que querían que su hijo fuese hombre de letras y ojalá religioso. Para cumplir el sueño de sus padres, obligaron al niño a estudiar latín y él, para disuadirlos, hizo un autorretrato en el cual se mostraba toda su pesadumbre. Todo quedó claro. No latín y sí pintura. El niño, que se llamaba Rembrandt, era un gran artista y hoy su nombre es una de las más altas cumbres de la pintura universal. La vida de Rembrandt fue un éxito apabullante que llevó a los más poderosos a pedirle que pintara para ellos y a esperar con paciencia que el cotizado artista decidiera entregar la obra. Rembrandt completó su fortuna casándose con una bella y adinerada mujer, pero había un pequeño problema. Con todo el dinero del mundo, el artista tenía los bolsillos rotos y la mano abierta cuando de comprar obras de arte se trataba. El pintor no ahorró nunca para adquirir las más valiosas obras de arte de su época, y con el paso del tiempo sus gastos se hicieron astronómicos. El resultado fue la quiebra y el remate obligado de sus propiedades, y a esa penosa circunstancia hubo que agregarle otras complicadas de carácter sentimental. Rembrandt, el gran artista del claroscuro, el mago de las luces y las sombras, un día como hoy, 4 de octubre de 1669, estaba entrando en la eternidad de las sombras. Pero nos estaba dejando para la eternidad la belleza de su arte y de sus luces. Las principales noticias del día. Titulares. El siguiente punto en el diálogo Asamblea-Gobierno corresponde a las reformas sobre seguridad. Comisión de Fiscalización convoca autoridades tras masacre en la cárcel de Cotopaxi. La pandemia ha terminado en el Ecuador, así lo señala el presidente Guillermo Lasso. Agencia Metropolitana de Tránsito realiza mantenimiento a 14 fotorradares para garantizar su óptimo funcionamiento. En el segmento de opinión, elecciones en Brasil. Los editoriales serán de Simón Espinosa. ¡Qué desencuentro! Talía Flores, el presidente Lasso se ha vuelto un meme. José Hernández, Ecuador a la hora de los canallas. Noticias del día. El siguiente punto en el diálogo Asamblea-Gobierno corresponde a las reformas sobre seguridad. La seguridad será el enfoque principal de la coordinación entre las funciones ejecutiva y legislativa. Tras el femicidio de María Belén Bernal y la escalada de violencia en el país, las dos funciones del Estado trabajarán en una serie de reformas legales para implementar en los próximos meses. El anuncio será después de que el Gobierno y Asamblea terminaran el trabajo alrededor de la nueva ley de inversiones. Este miércoles 5 de octubre del 2022 entregarán al Ejecutivo el anteproyecto elaborado por la mesa técnica entre ambas funciones del Estado, señaló Virgilio Saquicela, el presidente de la Asamblea. De inmediato comenzarán una nueva mesa técnica para trabajar sobre seguridad. Esperan llegar a acuerdos en 60 días para también tener un anteproyecto de ley que comenzará a tratar oficialmente en la Asamblea, aseguró Saquicela. Según Juan Fernando Flores, coordinador de la bancada oficialista BAN, la nueva ley estaría enfocada a hacer reformas sobre dos ejes: dar respuesta a la ciudadanía ante los altos índices de inseguridad, depurar los cuerpos de seguridad. Además están las propuestas que las bancadas vayan poniendo sobre la mesa. Esteban Torres, coordinador del Partido Social Cristiano, indicó que hay dos temas que ellos propondrán:
eliminar la imputabilidad de los menores de edad y el libre porte de armas. Además, otro de los temas planteados será el de tener jueces y fiscales sin rostro, mayor protección para los abogados en casos relacionados con el narcotráfico y confidencialidad de los denunciantes. Comisión de Fiscalización convoca autoridades tras masacre en la cárcel de Cotopaxi. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, convocó para este miércoles 5 de octubre a las principales autoridades relacionadas con el sistema carcelario del país, tras la reciente masacre en la cárcel de Cotopaxi en Latacunga, que al momento ha dejado 15 reos asesinados, entre ellos Leandro Norero. La sesión de la comisión está convocada para las 14 horas y el primero que debe dar explicaciones sobre lo ocurrido será el ministro Juan Zapata. A las 15 horas será el turno del general Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Y a las 16 horas se prevé la comparecencia del general Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional. En rueda de prensa desde el Palacio Legislativo, Villavicencio manifestó que tras el asesinato de Norero, las investigaciones no deben detenerse, porque hay operaciones delictivas de empresas vinculadas a Norero con municipios y prefecturas del país. Al menos ya hay 2 serios indicios del municipio de Manta, donde empresas vinculadas a Leandro Norero, controladas por Daniel Mistele, firmaron importantes contratos sin el adelanto de obras. Este crimen no puede quedar en la impunidad. Es muy grave lo que pasó el día de ayer, sostuvo el legislador independiente. La pandemia ha terminado en el Ecuador, señala presidente Guillermo Lasso. Este lunes 3 de octubre del 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso, confirmó que la pandemia por el COVID-19 se ha terminado en Ecuador. La pandemia ha terminado en el Ecuador, y eso es gracias a un proceso de vacunación que llevamos a cabo hace un año que nos permite decir que ya la pandemia quedó atrás, señaló el primer mandatario. Según mencionó Lasso, esta información se realizará formalmente a través del COE Nacional junto con el Ministerio de Salud en los próximos 10 días y Ecuador volverá a una vida normal. Es decir, que ya no será obligatoria la mascarilla, así como tampoco se establecerá un aforo determinado para espacios cerrados o abiertos. Tampoco será necesario presentar el carné de vacunación. Volvemos a la regularidad, volvemos a la normalidad prepandemia. Según el último reporte del Ministerio de Salud del pasado 26 de septiembre del 2022, el Ecuador registraba 1.003.778 contagios desde que inició la pandemia. A pesar de la tendencia a la baja de casos de coronavirus tras atravesar por la segunda ola de COVID, el inicio de clases en septiembre afectó ligeramente las cifras, sobre todo en Quito. El secretario de Salud del municipio de Quito, Francisco Viteri, indicó este 29 de septiembre del 2022 que desde agosto los casos estaban entre los 400 por semana. A inicios de septiembre se observó un ligero incremento y pasaron a 600, esto debido a la vuelta a clases. La positividad viral también se redujo notablemente al pasar del 57.8% en julio al 7.7% a finales de septiembre. Es decir, en el séptimo mes de año, de cada 100 pruebas que se hacían, más de la mitad daban positivos a la enfermedad. Mientras que el Ministerio de Salud continúa con la campaña de vacunación. Al menos en Quito este octubre del 2022 se habilitaron un total de 135 puntos de vacunación contra el COVID-19. Agencia Metropolitana de Tránsito realiza mantenimiento a 14 fotorradares para garantizar su óptimo funcionamiento. Los fotorradares de la Agencia Metropolitana de Tránsito, ubicados en las avenidas Simón Bolívar, Mariscal Sucre, La Ruta Viva y Panamericana Norte, fueron parte del mantenimiento preventivo que se realiza a estos dispositivos de manera bimestral. Estos fotorradares se han instalado con el objetivo de reducir los índices de accidentes en las vías.
Hasta el momento, Quito cuenta con 18 fotorradares, de los cuales 14 se encuentran en funcionamiento. 3 han sido vandalizados en las manifestaciones y uno fue impactado por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad. En los mantenimientos preventivos y calibración de los fotorradares, se evalúa el estado eléctrico del dispositivo, se valida posibles golpes o fisuras en las cámaras, se efectúa un chequeo del cableado y sensores. También se mide los parámetros operativos de acuerdo con los indicadores establecidos por el fabricante. Y por último, se procede a la calibración en el software. Según el director del registro de infracciones de la AMT, Mauricio Montúfar, el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes en las vías de la capital. Por esta razón, la AMT, como institución de control y responsable de la seguridad vial en Quito, mantiene el monitoreo constante de los dispositivos electrónicos y campañas de concientización. Señaló además que en lo que va del año se han citado a 19.533 conductores dentro del rango moderado de velocidad y 56 fuera del rango. Es importante señalar a la ciudadanía que los límites de velocidad permitidos y las multas son las siguientes. Para los vehículos livianos, motocicletas y similares en zonas urbanas es de 50 km por hora. Y en las zonas perimetrales es del 90 km por hora. Para vehículos de transporte público de pasajeros, el límite de velocidad máximo en el sector urbano es de 40 km por hora y en zonas perimetrales es de 70 km por hora. Entrevista del día. La mañana de este martes, Ana Belén Cordero, asambleísta nacional por Creo, habló en Radio Sucesos sobre la situación de la central Coca-Codo Sinclair. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted vota en contra del informe presentado por Fernando Villavicencio para que el gobierno no reciba Coca-Codo Sinclair? Y el gobierno ayer, a través del ministro de gobierno, dice que no van a recibir ahora. ¿Hay una contradicción entre lo que pasó en la asamblea y lo que pasa en el gobierno? Bueno, primero, no debe sorprender a nadie. Nosotros como asambleístas en general y como asambleístas de gobierno hemos apoyado siempre el trabajo que ha hecho Fernando Villavicencio, tanto desde el periodismo de investigación como también como asambleísta. De hecho, hemos investigado juntos y llevado informes adelante, investigaciones adelante juntos, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros estamos ahí a la disposición del asambleísta Villavicencio para votar a favor a todos sus informes. ¿Y por qué en este caso concreto el gobierno se abstuvo de votar a favor de este informe? Al asambleísta Villavicencio, el gobierno, me refiero a su representante en la Comisión de Fiscalización, que soy yo, le hizo observaciones, no un día antes ni el día de la votación, como él planteó supuestamente hacer ciertas enmiendas, sino 3 semanas antes de que se dé la votación, es decir, antes de la vacancia. Esas observaciones, entre otros temas, tenían temas de índole, sobre todo jurídica, ¿sí? Por lo que yo mencioné y expresé en la comisión. En este momento existe un arbitraje en curso, un arbitraje que lo ha planteado el propio gobierno a través de la SELEC. Ni bien nos sentamos en Carondelet, SELEC planteó la demanda arbitral contra Sinohydro y la fiscalizadora, y eso lo está llevando adelante la Procuraduría General del Estado. Eso no dice Fernando Villavicencio ni en su informe ni en su relato, por un lado. Por otro lado, él ayer llevó su informe a título personal a la Fiscalía y a las autoridades como corresponde. Eso no obsta que un informe que no haya sido aprobado en una comisión no pueda ser entregado a título personal por un asambleísta. Asimismo lo hice yo con el informe de las universidades emblemáticas que no me aprobó la comisión y yo fui a entregarlo a las autoridades y no estuve dándome de lamentos, ¿no? Pero por otro lado, más allá de eso, es importante que el país sepa que la Fiscalía ya tiene un expediente abierto desde hace 3 años por el tema justamente de las presuntas colusiones y delitos que presuntamente se habrían cometido en las negociaciones y en la suscripción del contrato y en la ejecución de la obra de Coca-Codo Sinclair. Entonces,
Yo no digo que el informe de Villavicencio no debe existir, no debe hacerse, nuestro trabajo como asambleístas tiene que llevarse adelante. Sin embargo, creo que debían haberse hecho ciertas precisiones, sobre todo si quiere que el informe sea aprobado en la comisión, ¿no? Porque un informe de una comisión es un informe consensuado que lo que más expresa al menos es la legitimidad de que algunos partidos o bancadas así lo apoyen, pero él también estaba en su derecho de no acoger esas observaciones, como de hecho lo hizo, y llevar a título personal ese informe, ¿no? Lo que menciona el informe, que lamentablemente no fue aprobado, expone temas graves como, por ejemplo, estas graves problemas estructurales que son insubsanables según este documento, y por eso recomendaba al gobierno no recibir esta central hidroeléctrica que además le ha costado al país millones de dólares. Entonces, bueno, ¿qué pensar de esta investigación y de esta situación preocupante en cuanto a la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair? Efectivamente, ese informe ratifica o es un documento más de la postura que tiene el Estado ecuatoriano en estos momentos en el arbitraje, ¿no? Que lo está llevando adelante la Procuraduría General del Estado. No porque Villavicencio lo diga, no porque la Comisión de Fiscalización lo diga, sino porque efectivamente los resultados de esa construcción, de esa obra llena de fisuras, llena de errores, la horrorosa fiscalización de la obra, la suscripción del contrato, etcétera, han tenido grandes errores, por decir poco. Y esa es la postura del Estado ecuatoriano, de Celega a través de la Procuraduría General del Estado dentro de este informe, y ninguna de las posturas del gobierno, del ministro de Gobierno, del ministro de Energía, de la propia Celego, de la Procuraduría, contradicen el voto en la Comisión de Fiscalización. De hecho, lo enfatizan, que es decir, y lo que dije yo el día de la exposición cuando razoné mi voto, que no se va a recibir la obra sin que se corrijan todas las fallas, ¿no? Eso es lo que está en una disputa arbitral en estos momentos, y el resto son relatos que finalmente van más allá de la verdad, ¿no? Pero lo lógico, asambleísta, era votar a favor del informe, y como usted dijo al principio, no se trata de hacer el juego o de hacer lo que diga Villavicencio, no. Creo que más allá de eso es lo que contiene el informe. No es mentira que hay 17.644 fisuras, no es mentira. No es mentira un montón de cosas que constan en el informe, no es mentira. No es lo lógico votar a favor del informe, Milton. ¿Por qué? Porque aparte de lo que ya mencioné hace un momento sobre el arbitraje y sobre las fisuras y sobre algunos temas técnicos que ese informe contiene, también contenía muchas imprecisiones que fueron producto de las observaciones que hizo el gobierno. ¿Qué otras observaciones tenía ese informe que planteó el gobierno y que el asambleísta Villavicencio no quiso acoger durante 3 semanas, y luego, antes de la votación, queriendo salir del paso, intentó maquillar un par de textos para que nosotros le aprobemos el informe? Por ejemplo, él asume, o a través de conjeturas, que el ministro de Gobierno tendría un presunto conflicto de interés en una empresa donde él vendió o cedió sus acciones hace 11 años, ¿no? Sí, entonces, el ministro de Energía. El ministro de Energía, sí, el ministro Javier Vera. Y en alguna conversación que yo tuve con Fernando Villavicencio le dije, oye, si tú esperas que los ministros en general jamás hayan trabajado en ninguna empresa, en ningún sector, y no tengan un pasado laboral en general, entonces tendríamos que elegir ministros que tengan 18 años de edad, y tú tampoco podrías ser asambleísta. Entonces, un poco ahí creo que se apaciguaron los temas, etcétera, pero él insistía con estas conjeturas, entonces sobraban argumentos para no votar a favor. Por su parte, Ana Teresa Duarte, estudiante del doctorado en Ciencia Política en la Universidad Federal de Pernambuco, habló en Radio Suceso sobre el resultado de las elecciones en Brasil. Veamos la nota. Creo que no hubo una sola encuestadora que le atinó al resultado. Muchos encuestadores dijeron incluso que Lula da Silva podía ganar en una sola vuelta, daban 14 puntos de ventaja inclusive. La diferencia fue de 5.2 puntos porcentuales entre el presidente o el expresidente y el actual presidente. Primero, ¿cómo entender esta falla de las encuestadoras? Eso es lo que todos los politólogos y politólogas nos estamos preguntando. Bueno, hay una serie de hipótesis. Una sería la del votante oculto, que quizás muchos de los votantes no se sentían confortables para admitir a los encuestadores, quizás por la manera con la que las preguntas eran formuladas, y muchos de los encuestados no se sentían confortables para admitir que iban a votar en Bolsonaro. Una otra posibilidad es que esos votos a Bolsonaro
podría ser de gente que iba a votar en una tercera vía, en una tercera opción, y al final eligió dar su voto útil en Bolsonaro. También es importante aclarar que las encuestas de opinión, ellas no sirven de predicción, no es como para saber lo que va a pasar el día de la elección, sino que las encuestas de opinión simplemente dicen cuál es el escenario en el día en que las encuestas son llevadas a cabo. Así que si una encuesta fue hecha el 30 de septiembre, ese sería el termómetro para el día 30 de septiembre, no para el día 2 de octubre. Entonces puede ser que la gente simplemente haya cambiado su voto. Las encuestas sí predijeron bien el porcentaje de votos que Lula iba a recibir, pero se equivocaron de una manera muy grosera, yo diría, en relación a los votos que Bolsonaro iba a recibir. Recibió mucho más de lo que habían pensado. Ahora, Ana Teresa, ¿se esperaba más de Lula da Silva, más apoyo del que logró Lula da Silva, y se esperaba a lo mejor menos apoyo del que logró el presidente Jair Bolsonaro? Exactamente, en relación al apoyo de Lula da Silva, sí, era justamente lo que estaba dentro del margen de error de las encuestas, que estaban siempre alrededor de 48%, de 50%, y por eso algunas encuestas llegaron a predecir, a proponer que podría ser que Lula llegara a una primera vuelta. Pero, y en relación a Bolsonaro, no, en relación a Bolsonaro, las encuestas, según las encuestas, Bolsonaro iba a recibir mucho menos votos de lo que recibió. De hecho, Bolsonaro recibió en esta primera vuelta como 1 o 2 millones de votos más que recibió incluso en la primera vuelta de 2018, cuando se eligió presidente. Entonces, sí, mucha más gente lo apoya de lo que se pensaba. Ana Teresa, buenos días. Y bueno, ¿qué conclusión podríamos sacar de esta primera vuelta que coloca a Lula y Bolsonaro en un balotaje? ¿Qué podemos pensar de la gente, del apoyo que tiene Lula y también el apoyo que ha sacado Bolsonaro y que, como mencionabas, las encuestas no le daban para tanto, pero bueno, así se dio en esta primera vuelta? Bueno, claramente Bolsonaro tiene mucho más apoyo de lo que se imagina. Eso refleja lo cuán conservadora es la sociedad brasileña actual. Eso está reflejado también en la legislatura que se eligió el domingo, porque en el domingo también se votó para diputados y senadores, y será el legislativo más conservador de la historia de Brasil. Solo el partido de Bolsonaro solito ya tiene 99 de los 513 escaños, y los demás escaños, la mayor parte también está en manos de partidos de extrema derecha, porque una de las consecuencias de esas elecciones es que prácticamente ya no hay centro derecha en Brasil. La derecha que existe es la extrema derecha, y bueno, sí, en 2018 la gente votó a Bolsonaro como una opción, porque la gente ya estaba harta de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, que ya estaba en el poder por más de 12 años, y la gente le dio el voto a Bolsonaro. En las elecciones de 2022, la gente sigue votando a Bolsonaro porque yo imagino que esos rasgos autoritarios y conservadores ya están más arraigados en la sociedad misma. Pero aparte de eso, Ana Teresa, el apoyo a Bolsonaro, justamente eso iba a preguntar, ¿es un apoyo bien ganado o es un voto rechazo a Lula? ¿Bolsonaro ha hecho bien su trabajo como presidente como para merecer una reelección, más allá del autoritarismo, de la actitud presidencial que él ha tenido, y más allá del rechazo que pueda generar Lula da Silva? Lula sí recibe muchos votos de gente que quizás no apoya el Partido de los Trabajadores, de gente que no sea de izquierda. Lula recibió mucho voto útil de gente de centro derecha, por ejemplo, pero era gente que se encontraba en una situación que tengo que elegir entre autoritarismo y democracia, y ahí Lula apareció como el candidato de la democracia y recibió votos de mucha gente que no apoyaba tanto el Partido de los Trabajadores. Bolsonaro, por otro lado, tiene unos seguidores muy fieles. Sí hay gente que
que quizás no lo apoye tanto, pero rechaza completamente el Partido de los Trabajadores y por eso le está votando. Pero yo diría que en general la gente que vota a Bolsonaro no lo rechaza tanto. Es imposible rechazar a Bolsonaro y votarlo igualmente. Por ejemplo, él manejó la pandemia de una manera cruel, manejó muy mal la pandemia. Brasil llegó a la cifra de 700.000 muertos y la gente sigue votando a él. Él está involucrado en escándalos de corrupción y la gente sigue votando a él. Así que yo creo que los votantes de Bolsonaro es gente que de verdad está ahí para apoyarlo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Las elecciones brasileñas evidencian un nuevo momento político en América Latina. Si bien el izquierdista del Partido de los Trabajadores ha ganado la primera vuelta electoral, la diferencia respecto al actual mandatario Jair Bolsonaro es mínima y ha puesto en entredicho el trabajo de las encuestadoras que daban un margen de hasta 15 puntos de diferencia entre ambos candidatos. Y esto ha provocado optimismo en los seguidores del actual presidente y seguramente obligará a replantear la estrategia del equipo de Lula da Silva. Pero más allá de las mediciones, la atención se centra en la metodología usada para determinar el llamado voto oculto. Este tipo de voto hace referencia a que las respuestas en las mediciones de intención de voto no siempre reflejan la voluntad en las urnas, tanto por presión del entorno, por una posible espiral de silencio o por la indecisión de quien emite la respuesta. Medir este tipo de sufragio siempre será un gran desafío para quienes se encargan de la estrategia electoral y al parecer este ha sido determinante para la realización de una segunda vuelta electoral en el país más grande de América del Sur. A pesar de las críticas por su manejo en la pandemia y un incremento del asistencialismo previo a las votaciones, el presidente Jair Bolsonaro obtiene una victoria relativa en estas elecciones. Aparte del estrecho margen respecto a Lula da Silva, los partidos de tendencia del centro hacia la derecha se llevan cerca del 40% de escaños entre Senado y Cámara de Representantes. Y esto le da un margen mayor de maniobra a Bolsonaro de cara a la segunda vuelta. Y abre también la posibilidad de un acuerdo con estas organizaciones políticas para afrontar el balotaje. Con un Congreso ampliamente conservador, una posible victoria de la izquierda brasileña complicaría la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que le obligaría al presidente a ceder más espacios ante la oposición, lo que lo pondría en confrontación con sus electores y con aliados naturales. Sin duda es un escenario complejo e incierto, pero un gran desafío para quienes analizan el comportamiento electoral. Las próximas semanas serán un reflejo de la polarización ya existente en Brasil. Dos posturas antagónicas que se disputarán apenas el 8.9% del total de la votación nos permiten prever un escenario electoral muy apretado. Y el acercamiento hacia el centro del espectro político y un clivaje de centro-periferia serán dos herramientas a las que Bolsonaro y Lula tratarán de recurrir para alcanzar la presidencia de la quinta economía del mundo. Las elecciones y las lecciones que nos dejan estas, las iremos analizando con mayor profundidad en los siguientes días, pero sin duda esta elección marcará la cancha para los siguientes procesos electorales que vivirá nuestra región en los próximos 6 meses, específicamente en Argentina y Paraguay. Lo que sí debemos tener claro es que la consolidación democrática es un ejercicio diario que demanda a quienes ostentan el poder a atender las necesidades de la gente y a quienes están en oposición a convertirse en alternativas reales de cambio político ante las omisiones y errores de los gobiernos de turno. El 30 de octubre tendremos un nuevo presidente en Brasil. Mi deseo para todos sus habitantes es mantener el espíritu democrático vivo y más sólido que nunca, y así continuar en la búsqueda y consolidación de mejores días para todos. Editorial. Qué desencuentro, Simón Espinosa Cordero.
Nos dice algún poeta de tango, estás desorientado y no sabes qué rumbo hay que tomar. No sabes qué hacer con la Constitución 2008, un traje de gala importado de España y estrenado en Venezuela, generoso escote que insinúa un busto estatal y más abajo una barriga enorme, muy bien fajada y protegida. Estás desorientado porque hay varios estados equinocciales según el dinero de cada ciudadano. El estado millonario, el estado banquero, el estado asambleísta gritón de vitrina con rebaja del 8% a 10 años plazo, el estado de los ponchos colorados insaciables, el estado de las víctimas del estado a las que hay que pedir perdón y curarlas con billetes, porque desobedecieron las leyes del estado y mandaron al carajo la economía del estado. Estás desorientado porque los tres últimos gobiernos se parecen entre sí como tres huevos de gallina de campo. Populistas, simplificadores excesivos de la realidad, íntimos amigos de la mentira. El resultado, una inercia ciudadana de bella durmiente, el destino nacional en silla de ruedas pendiente abajo del Chimborazo hacia el río Guayas y el cóndor del escudo en manos del crimen internacional y la exportación de droga. Llegaron los cóndores, llegó la victoria del Estado narco. Soñé que un psiquiatra me decía, todos sabemos, e ignorarlo sería una esquizofrenia masoquista, que Rafael Correa ha sido y es un engendro político, inmoral, abusivo y ventajero, destructor de lo bueno y bondadoso que tuvo el Ecuador. Que Lenín Moreno fue un juego de azar que llegó a Carondelet por una circunstancia contraproducente del destino y nos dejó en la encrucijada política más temible. Lo que realmente lamentamos es que Guillermo Lasso Mendoza, con la decepcionante dificultad de respetar su palabra, junto a la capacidad sui generis de contradecirse impunemente y de devaluarse a sí mismo, nos defraude de miércoles a martes. Personaje con quien hasta las cosas útiles son inútiles, como la facultad históricamente desperdiciada que ha tenido para eliminar esa anomalía irremediable que es la Constitución de 2008 y refundar el Estado de Derecho, rehacer la República y conciliar la justicia con la moral. Nos hallamos en trance de muerte, en agonía, inseguridad que se extiende como una mancha de sangre sobre la sábana de un enfermo triste de abandonar la vida, la inhumana penuria de la salud pública, la escasa inversión social y pública, las muertes violentas que van formando una imparable pirámide de miedo y espanto, las bandas asesinas, las escuelas de sicarios, la pobreza y el desempleo que afligen a millones de ecuatorianos que a la vez hallan un pasajero alivio en la venta de droga al menudeo y han venido a hacer el pan de cada día. Y la Asamblea Nacional, pendejeando con que el Consejo de la Judicatura, la participación ciudadana y el control social, banda de gallinazos, peleándose por picar trozos del cadáver de la República. ¿Vamos a seguir impávidos o es hora de defendernos de tanta amargura? Simón Espinosa Cordero. El presidente Lasso se ha vuelto un meme, artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. De un tiempo acá, semana tras semana, en un ritual agobiante, Guillermo Lasso comete errores de tal magnitud que lo mantienen al borde del abismo, al punto de que al día de hoy, el presidente de Ecuador parece un sobreviviente en el poder. El más reciente dislate habrá de ser analizado en las aulas y centros de estudios como un indecoroso gesto impropio de quien ostenta la primera magistratura del Estado. Lasso simula entregar las llaves de una casa a una sencilla mujer, pero cuando ella se apresta a recogerlas, él las retira, repite la acción una y otra vez. Cójala, pero cójala pues, le dice, entre sonrisas. En ese punto la solidaridad humana se ve quebrantada, signo de que Lasso habita en otra dimensión. Si el gesto fue espontáneo, debería poner cuidado a su condición emocional. Si fue premeditado, tendría que recurrir a un especialista. No cabe duda de que el presidente Guillermo Lasso se ha desconectado de la realidad, por lo que el declive de liderazgo es evidente, mientras el poder ha sido degradado. Lo más grave es que parece no tener a alguien cercano que le observe semejantes desatinos, porque ministros, altos funcionarios y asesores que conocen su temperamento y prefieren mantenerse en el cargo, no se atreven a disgustar al jefe. Así Lasso gobierna a ciegas y sin darse cuenta. Una cadena nacional teniendo a sus espaldas el avión que en campaña prometió vender,
además de confirmar que ha incumplido su palabra, evidencia la improvisación y la ausencia de sentido de Estado para dirigirse a los ciudadanos en momentos convulsos. Con semejante ruido y un gran ventarrón como telón de fondo, destituye al ministro de Interior Patricio Carrillo, y lo hace luego de elogiar su trabajo, evidencia patética de que desconoce la liturgia del poder. Por si faltaba algo, decapita a los generales de la policía sin observar los procedimientos y desconociendo la estructura de una organización jerárquica y piramidal. La visita a la escuela de policía para anunciar in situ que demolerá ese edificio donde fue asesinada María Belén Bernal confirma que nadie logra persuadirlo y, si lo hacen, él los ignora. Lanzada semejante iniciativa que le valió un literal arrastre por las redes y los medios, donde uno que otro conoce las leyes y reglamentos, nadie del gobierno pudo salir a sostener la propuesta, porque no había argumentos válidos. Sí, lo hizo la Contraloría, pero para contradecirlo, al afirmar que no se puede demoler un bien público. El presidente quedó colgado de la brocha. ¡Qué vergüenza! Definitivamente el gobierno de Lasso es una calamidad. Le faltan rumbo y decoro. Luego de bronquearse con todos los adversarios, hoy empieza a perder amigos y aliados como Fernando Villavicencio, quien se ha batido por el gobierno más que los propios afiliados a Creo, en la asamblea y fuera de ella. Y lo hace por un tema tan sensible como escandaloso, el caso Coca-Codo Sinclair, con el oficialismo absteniéndose en la crucial votación para aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba no recibir la obra. Las sospechas de que hay acuerdos con China para que no se reclame por esa central hidroeléctrica que costó la colosal cifra de 3.300 millones, pero tiene al menos 17.499 fisuras. Una obra por la que han pagado coimas y sobornos monumentales y cuya construcción ha provocado una erosión regresiva de consecuencias cataclísmicas que llegaría a afectar la propia casa de máquinas, no tiene nombre. Sería la madre de todas las corrupciones. De paso, deja en el aire la denuncia de la jefa del Comando Sur, quien durante su reciente visita a Ecuador al hablar de megaproyectos financiados por China, aludió a la erosión de los ríos y la desestabilización de los ecosistemas. En lo político hay algo adicional e insólito, ante lo cual Carondelet ha preferido el silencio. Rafael Correa acaba de revelar que Guillermo Lasso lo ha llamado para hablar de gobernabilidad. Lo habría hecho mientras se distanciaba del Partido Social Cristiano, aduciendo que tienen un pacto con el mismo Correa. Al mendigar apoyo de un sentenciado por corrupción, Lasso ha antepuesto el poder a la dignidad. Y hay algo más. Según el asambleísta Fernando Villavicencio, en pleno paro nacional, autoridades y funcionarios del gobierno de Lasso se habrían reunido con Ronnie Aliaga, el de la piscina en Miami, quien les habría pedido controlar a Villavicencio. Blanquear la imagen a quienes arruinaron el país y reducir a cenizas las luchas de quienes nunca admitieron ni el autoritarismo ni la corrupción es suicida. Guillermo Lasso no se da cuenta de que el país hasta podría aguantar un desengaño, pero no la traición. Su destino estaría escrito. A estas alturas, el presidente de la República parece condenado a ser testigo de su propio funeral político. Su gobierno es la suma de todos los errores. Son tantos que Lasso ha terminado por convertirse en un meme permanente, una caricatura de sí mismo. Artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. Ecuador a la hora de los canallas. José Hernández, 4 pelagatos. El caso de María Belén Bernal produjo, además de claras muestras de condena, imágenes que revelan el estado de putrefacción de algunos bloques políticos en el país. Paola Pavón luciendo la camiseta con el rostro estampado de la víctima en su velorio. Partidarios suyos haciendo proselitismo por ella a la prefectura de Pichincha. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, en la asamblea, víctima a su vez de una movida política. El debate carroñero que desembocó en la creación de una comisión de investigación cuyas conclusiones ya se conocen. Todavía hay cómo frotarse los ojos. No es fácil.
asumir hasta qué punto el descaro y la impudicia hacen parte de la retórica y de la liturgia del correísmo y de otros políticos, independientes como Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, algunos de Pachacutic, de la Izquierda Democrática y también del Partido Social Cristiano. No solo hay cinismo y farsa, a esta camada de políticos ya no le interesa guardar ni las apariencias. Se nota que su agenda nada tiene que ver con las urgencias del país y que tampoco miden los efectos de sus canalladas. Se sienten impunes. Preguntarse en ese contexto si esos asambleístas y sus líderes vinculan, en la forma que sea, política y ética, es inútil. En ese descenso al albañal, esos políticos no dudan en sacar partido al cadáver de María Belén Bernal. Es atroz y aterrador. El país no aquilata, la prensa tampoco, lo que significa tener a un enjambre de asambleístas usando a Elizabeth Otavalo de comisión en comisión, pidiendo que investiguen la verdad del asesinato de su hija, como si no tuvieran el lugar equivocado o en compañía de canallas. Es indigno haberla convencido de que la Asamblea puede hacer esa labor, que cuenta con la potestad y las herramientas para ello, y que lo logrará además en un mes. Es ruin haber consumado ese uso político con una madre en duelo. Es despreciable haber construido un escenario en el cual no importa ni el asesinato ni el dolor de esa familia. Importa el rédito político que sacarán el correísmo y sus aliados solo con el ánimo de afectar al gobierno de turno. Hay que haber traspasado algunos límites éticos y de humanidad para ello. Estas imágenes, estas prácticas no escandalizan, como si fuera evidente que una madre, afligida y urgida por saber la verdad sobre el destino trágico de su hija, debiera contar con el concurso de políticos carroñeros, como si el país no supiera de lo que son capaces asambleístas como Fernando Cabascango, Mireya Pazmiño, Virgilio Saquicela, Joana Moreira, Pamela Aguirre, Mario Ruiz y decenas más. Se conocen sus informes y sus votos. Se sabe de su obsesión y de sus intentos para, usando o inventándose cualquier pretexto, tratar de sacar del poder al presidente de la República. Es inaudito que esas imágenes y esas prácticas abyectas y sórdidas no escandalicen. Tampoco escandalizaron las noticias que vinculan al correísmo con el narcotráfico, como si fuera lógico que líderes y asambleístas del mayor partido del país, con representación legislativa, tuvieran que fotografiarse con personajes sospechosos y acusados de ser narcos. El correísmo, independientes, los mal llamados rebeldes de Pachacutic, la Izquierda Democrática y también algunos socialcristianos ya borraron la decencia, la ética, la honestidad del mundo en el que se mueven. Y aquí no interesa si la ética está referida a una categoría universal o al vínculo entre un sujeto político y la exigencia de la realidad. Tener que ser ético porque se cree en un imperativo categórico y se respeta la ley, o porque se tiene que zanjar un dilema forzoso, resistir o sucumbir. El hecho cierto es que hasta la evocación de lo ético desapareció del ámbito en el que actúa el correísmo y sus aliados. Esos políticos solo hablan de objetivos, resultados y suma de votos. Ahora han montado un nuevo operativo político que piensan ganar gracias al uso despreciable del asesinato de María Belén Bernal. Todo esto conduce a una comprobación irremediable. Los correístas y sus aliados no parecen tener límites infranqueables, se han quedado sin líneas rojas. La ética ha sido reducida a un asunto privado y si la invocan es como parte del doble discurso que los caracteriza. En su vida y en sus prácticas, la ética es un cascarón vacío. Ecuador está, en buena medida, en manos de esa gente, de los canallas. José Hernández, Cuadro Pelagatos. Noticias internacionales. Un misil de Corea del Norte sobrevuela Japón provocando el pánico. Corea del Norte ha escalado este martes un peldaño más en su desafío militar al disparar un misil balístico de medio alcance que ha sobrevolado Japón. Eso ha llevado a Tokio a activar su sistema de alarma, mientras la población nipona corría a buscar refugio. El tráfico ferroviario quedó interrumpido.
El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha calificado el comportamiento de Corea del Norte de indignante. En respuesta a esta situación, he dado instrucciones al gobierno para que compruebe los daños causados por la caída de objetos, recopile y analice a fondo la información y coopere con los países relacionados. Después de esto, nos gustaría reunir inmediatamente al Consejo de Seguridad Nacional, explicó el mandatario. El último tiro de misil de Pyongyang que sobrevoló Japón se remonta a 2017, en un momento en el que el entonces presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un intercambiaban insultos. Blinken se reúne con Petro para afianzar la cooperación entre Colombia y Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden intenta acercar posturas con el nuevo presidente colombiano Gustavo Petro. Durante su visita oficial en Bogotá, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó el compromiso de los dos países a luchar contra el narcotráfico e implementar el acuerdo de paz. Blinken coincidió con Petro en la necesidad de combatir el tráfico de drogas con un enfoque integral, quiere decir, protegiendo al campesinado y sus cultivos, y no volver a una guerra frontal con los carteles. Apoyamos firmemente el enfoque holístico que la administración del presidente Petro está adoptando para combatir el narcotráfico a través de la seguridad rural integral, la justicia, el desarrollo, la protección del medio ambiente, la reducción de la oferta, así como la reducción de la demanda, incluso en Estados Unidos. Sin embargo, las diferencias entre ambos países se hicieron sentir en cuestiones como la política de extradición y el papel internacional de Cuba. Gustavo Petro aprovechó la ocasión para reprochar a Estados Unidos que mantenga a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, decisión tomada por el expresidente Donald Trump. Washington acusa a La Habana de acoger miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Eso se llama una injusticia. Y por tanto, en mi opinión, no depende de nosotros, debe ser corregido. La situación de Venezuela también estuvo presente en la agenda del encuentro. Estados Unidos confía en que Petro interceda para que Nicolás Maduro reanude las negociaciones con la oposición venezolana y así resolver la crisis política del país petrolero, en un momento de altibajos en el mercado global de energía por la guerra de Ucrania. Nuestra firme esperanza es que veamos una reanudación de las negociaciones de diálogo y, en última instancia, que Venezuela vuelva al camino de la democracia a través de elecciones libres y justas. Y antes de continuar su gira, Blinken firmó un compromiso dedicado a defender los derechos de los indígenas y afrocolombianos en el marco del acuerdo de paz. Ahora llega a Santiago para reunirse con el presidente chileno Gabriel Boric y a Lima, donde se entrevistará con Pedro Castillo. Y más adelante participará en la Asamblea General de la OEA. Nicaragua rompe relaciones con Holanda y expulsa a embajadora de la Unión Europea. La Unión Europea rechazó la decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar a su embajadora Bettina Muscait, señalada de supuesta injerencia contra Nicaragua. La jefa de la delegación de la Unión Europea salió del país el fin de semana. La Unión Europea lamenta profundamente y rechaza esta decisión injustificada y unilateral. Estas acciones hostiles e injustificadas no solo afectarán las relaciones bilaterales entre Nicaragua y la Unión Europea y sus Estados miembros, sino que también conducirán a un mayor aislamiento internacional de Nicaragua. Pero las tensiones de Nicaragua con la Unión Europea no se limitan a esta expulsión. Durante una cadena de radio y televisión, Daniel Ortega rompió relaciones con Holanda tras fuertes acusaciones. No queremos relaciones con ese gobierno intervencionista. Decisión considerada por la Unión Europea como injustificada. La posición que Ortega está tomando es dañina para el pueblo de Nicaragua y no me sorprendería que en los próximos días rompiera relaciones con otro país de la Unión Europea. Arturo Macfield, quien hasta marzo de este año era el embajador de Nicaragua en la OEA, dijo a La Voz de América que la estrategia diplomática de Daniel Ortega puede tener una motivación geopolítica. Él está optando por plegarse a esa relación con Rusia o con superpotencias como China, mientras
está siendo confrontativo con la Unión Europea y con Estados Unidos. Además de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Managua insistió en que no permitirá el ingreso del embajador de Estados Unidos nombrado por Washington. Donaldo Hernández, Voz de América. Nobel de Física para Aspect, Closer y Selinger por el poder de la mecánica cuántica. Nobel al desarrollo de la física cuántica. Los científicos Alan Aspect, John Clauser y Anton Selinger, distinguidos con el Premio Nobel de Física 2022 por sus investigaciones sobre el poder de la mecánica cuántica, por los experimentos con fotones entrelazados y establecer la violación de las desigualdades de Bell, siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica. El físico Anton Selinger, de 77 años, se destacó por la teletransportación de información de una orilla a otra del canal del Danubio y por alcanzar el récord en la distancia de la transferencia de fotones entrelazados para transmitir datos sin conexión entre las islas de La Palma y Tenerife. Las aportaciones de Selinger son más prácticas que teóricas y han abierto nuevas posibilidades para una incipiente tecnología cuántica. Gracias por sintonizar el noticiero de Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 0997 37 20 81. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook Telesucesos Quito, en Instagram @telesucesos_, en Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.